El chavo, como siempre, jugaba en el patio con una pelota vieja, mientras Kiko reía a carcajadas exageradas cada vez que la atrapaba, como si hubiera logrado una hazaña digna de un héroe. Don Ramón, por su parte, se hallaba sentado a la sombra, recostado contra la pared junto a la puerta de su casa. Tenía una expresión cansada, los ojos semicerrados, y su gorra ya no cubría del todo las canas, que cada vez eran más evidentes. «Mira, mamá. Don Ramón está durmiendo otra vez en vez de trabajar», gritó Kiko desde el centro del patio. Don Ramón entreabrió un ojo y frunció el ceño, pero no dijo nada. Ya había aprendido que cualquier respuesta podía desatar una tormenta. Y como si las palabras de Kiko fueran una señal, doña Florinda salió de su casa justo en ese momento. Traía los rulos en la cabeza y la acostumbrada expresión de fastidio. «¿Otra vez haciéndote el vago, don Ramón? ¿Y frente a mi tesoro?», gritó, furiosa. Don Ramón apenas tuvo tiempo de levantarse cuando el sonido resonó en todo el patio. Una cachetada limpia, certera, que lo hizo tambalear. «Y no se le ocurra mirarnos así», agregó doña Florinda antes de girarse con elegancia exagerada y entrar de nuevo en su casa. Kiko soltó una carcajada burlona y se escondió detrás de su madre, aunque no podía evitar asomar la cara para ver la reacción del hombre. Don Ramón se quedó de pie, en silencio. No gritó, no discutió, ni siquiera masculló insultos entre dientes como solía hacer. Solo se frotó la mejilla lentamente y bajó la mirada. «Ya basta», susurró para sí mismo, apenas audible. El chavo, que había presenciado todo desde su barril, se acercó con cierta timidez. «¿Está bien, don Ramón?» «Sí, chavo. Sí», respondió con una sonrisa forzada, mientras se volvía hacia la puerta de su casa. «Solo necesito descansar un poco. Nada más». Entró sin decir otra palabra. Cerró la puerta con suavidad y apoyó la espalda contra ella. Su rostro había cambiado. Ya no se veía cansado, sino vacío. Se acercó a la ventana y miró hacia el patio, donde Kiko jugaba otra vez con su pelota, feliz, ajeno a todo. Doña Florinda había salido con una escoba, barriendo el mismo rincón por cuarta vez ese día. Don Ramón murmuró entre dientes, con una calma que helaba. Hoy fue la última vez. La última cachetada. La última risa burlona. Se quedó allí, quieto, mirando. Y entonces, algo dentro de él hizo clic. Ya no se trataba solo de soportar. Esta vez, se trataba de vengarse. Después de eso, los días siguieron su curso habitual en la vecindad. El chavo seguía buscando comida en los rincones, jugando con su pelota rota o persiguiendo mariposas imaginarias. Ñoño aparecía de vez en cuando para presumir algún dulce nuevo, y la bruja del 71 insistía en regalarle postres a don Ramón, quien cada vez los rechazaba con menos cortesía. Pero algo había cambiado. Don Ramón ya no se sentaba en la sombra a descansar. Ahora pasaba más tiempo dentro de su casa. Cerraba las cortinas, apagaba las luces, y murmuraba cosas mientras anotaba palabras en un cuaderno viejo y sucio, de esos con las hojas amarillentas por el tiempo. «No puede ser algo rápido», decía mientras dibujaba líneas. «Tiene que ser limpio. Nadie puede sospechar». En la portada del cuaderno, con letras torcidas y garabateadas, se leía: «Plan Florinda. Silencio en la vecindad». En una de las páginas había dibujado un pequeño mapa del patio. Estaban marcadas las entradas, las ventanas, incluso la pila de agua y el barril del chavo. Rodeado de flechas y anotaciones ilegibles, un círculo rojo resaltaba sobre una puerta. La casa de doña Florinda. Una tarde, el chavo volvió a acercarse, curioso como siempre. «Don Ramón, ¿por qué ya no sale afuera?» «Porque estoy ocupado, chavo. Muy ocupado». «¿Haciendo qué?» Don Ramón lo miró. Sus ojos estaban diferentes. No eran los mismos ojos cansados de siempre. Había algo más. Algo frío. «Estoy planeando. A veces uno se cansa de ser el bueno, ¿sabes?» «¿Cómo?», preguntó el chavo. Don Ramón sonrió, pero no era una sonrisa alegre. Era tensa. Rota. «Ya lo verás, chavo. Muy pronto todo cambiará aquí. Muy, muy pronto». Esa noche, mientras la vecindad dormía, don Ramón salió de su casa sigilosamente. Llevaba una linterna pequeña, una cuerda enredada y una caja de herramientas que hacía chirriar el metal al moverse. Fue hacia la parte trasera de la casa de doña Florinda.
Observó por la ventana, midió la distancia con pasos lentos, y murmuró para sí. La cerradura es débil. La ventana de la cocina se queda abierta por las noches. Sí, por ahí será. Regresó a su casa antes de que nadie lo notara. Se sentó otra vez frente a su cuaderno y escribió, con letra más firme. Fase final. El secuestro debajo, anotó. Esperar a que Kiko se quede solo. Ingresar por la cocina. Amordazar a ambos. Llevarlos al almacén abandonado del señor Barriga. Nadie preguntará. Nadie los buscará. Don Ramón cerró el cuaderno, respiró hondo, y se quedó en la oscuridad. Sus ojos brillaban en la sombra como los de alguien que había dejado de temer. Y había empezado a odiar. Después de eso, al día siguiente, la noche había caído como un manto espeso sobre la vecindad. Un extraño silencio se apoderaba del lugar, apenas interrumpido por el maullido ocasional de algún gato en los tejados o el crujir de una madera vieja. Esa noche, don Ramón no dormía. Se había levantado sin hacer ruido, vestido con ropas oscuras y una pequeña mochila a la espalda. Llevaba guantes negros, una linterna envuelta en cinta para atenuar la luz, y un pañuelo que había empapado con una sustancia que él mismo había preparado días antes. «Es ahora o nunca», murmuró mientras se dirigía a la puerta. Mucho tiempo atrás, don Ramón había trabajado cargando bultos en un almacén ubicado unas cuadras más allá de la vecindad. Era propiedad del señor Barriga, aunque lo mantenía cerrado desde hacía años por razones de mantenimiento. Pero don Ramón conocía la verdad. Un accidente había ocurrido allí. Una viga había caído sobre un trabajador y desde entonces, nadie quería volver. Decían que estaba maldito. Recordó mientras caminaba por la calle desierta. Pero a mí nunca me dio miedo. Me dio lástima, sí. Pero miedo, no. Desde hacía semanas, don Ramón había estado limpiando una de las habitaciones del fondo. La había reforzado con madera vieja y bloqueado las ventanas con cajas y muebles polvorientos. Nadie se acercaba. Nadie vigilaba. Era perfecto. A las 3 de la madrugada, don Ramón se deslizaba como sombra por el costado de la vecindad. Había esperado días para que todo coincidiera. Que el chavo durmiera profundamente, que el señor Barriga no apareciera sorpresivamente. Y, sobre todo, que doña Florinda dejara la ventana de la cocina entreabierta. Como siempre lo hacía. Se trepó sin hacer ruido. Con movimientos hábiles y firmes, como si lo hubiera hecho antes. Entró a la cocina y se escondió tras la cortina. Desde allí, pudo ver a Kiko dormido en el sillón, abrazando su pelota como si fuera un osito de peluche. Doña Florinda dormía en la habitación contigua, con la puerta entreabierta y los rulos aún puestos. Don Ramón no titubeó. Se acercó a Kiko, sacó el pañuelo y presionó con cuidado contra su rostro. El niño se sacudió, gimió suavemente. Y cayó inconsciente. Después fue el turno de doña Florinda. Ella abrió los ojos un instante al sentir una sombra sobre ella, pero no logró ni gritar. El pañuelo ya estaba sobre su boca, y sus ojos se desorbitaron antes de cerrarse lentamente. Minutos después, don Ramón arrastraba 2 cuerpos envueltos en mantas por las calles oscuras. Nadie lo vio. Nadie escuchó. El almacén abandonado lo recibió como una tumba abierta. El aire olía a humedad, madera podrida y recuerdos viejos. Don Ramón colocó a ambos en el cuarto del fondo. Los amarró con sogas gruesas y reforzó los nudos con alambre oxidado. Antes de cerrar la puerta con llave, los observó en silencio. Por fin tendré paz. Susurró, con una voz temblorosa que no sabía si estaba feliz o al borde del llanto. Apagó la luz. La oscuridad lo envolvió todo. Y la mañana siguiente amaneció con un cielo gris, y una ligera llovizna mojaba los techos oxidados de la vecindad. El chavo se sentó en su barril, confundido. ¿Y Kiko?, preguntó en voz alta. Siempre sale a presumir sus juguetes. Nadie lo sabía. Doña Florinda tampoco había salido a barrer como cada mañana. La vecindad entera parecía más callada de lo normal. Don Ramón, sin embargo, no estaba allí. Caminaba por una calle polvorienta, con pasos lentos y la mochila colgando del hombro. Sus ojos estaban fijos, sin brillo, pero su respiración era constante. Como la de alguien que había aceptado un destino oscuro hacía mucho tiempo. El almacén lo recibió en completo silencio.
La humedad se colaba por las paredes, y en la habitación del fondo, el aire era espeso. Doña Florinda y Kiko seguían allí. Atados. Asustados. Habían despertado horas antes, y desde entonces, solo había gritos ahogados y miradas aterradas. Don Ramón no dijo una palabra. Se sentó frente a ellos y abrió la mochila. De su interior sacó un martillo oxidado, una caja con clavos, una cuerda más gruesa y unos guantes con remaches metálicos. ¿Saben cuánto tiempo me callé?, murmuró, sin mirarlos directamente. ¿Cuántas veces me humillaron, me golpearon, me acusaron? Sin razón. Kiko comenzó a sollozar. Doña Florinda, con la voz rota, trató de suplicar. Don Ramón. Por favor. Fue solo una cachetada. Solo una. Interrumpió él, alzando la voz por primera vez. ¿Y las otras 100? ¿Y las risas? ¿Y los insultos? Hubo un silencio. Después, el primer golpe fue con el puño cerrado, directo al rostro de Kiko. Luego, uno más fuerte a la pierna de Doña Florinda. Y así, cada día. Las visitas se repitieron. Con el pasar de los días, el cuerpo de Don Ramón se volvió más delgado, pero su mirada más pesada. Golpeaba con maderas, empujaba, gritaba. Pero lo más aterrador era la calma que lo dominaba entre cada sesión. Después vinieron las herramientas más crueles. Cortes superficiales al principio. Gritos apagados por mordazas viejas. Cada movimiento era metódico, como si estuviera escribiendo su venganza en sus cuerpos. Las paredes del almacén estaban manchadas de tierra, sudor y algo más oscuro que ya no se podía lavar. Y entonces, llegó el último día. Don Ramón se sentó frente a ellos, agotado. Ya no hablaban. Ni Kiko, ni Doña Florinda. Solo jadeaban, rotos. Él suspiró. Ya no siento nada. Dijo con una voz hueca. Ni rabia. Ni alegría. Solo silencio. Se levantó, tomó un cuchillo pequeño y afilado. Y por última vez, la oscuridad del almacén se cerró sobre ellos. Días después, en la vecindad, el chavo seguía esperando. ¿Dónde están todos? ¿Y Don Ramón? Nadie supo nunca. Nadie escuchó nada. Nadie vio nada. Solo el silencio quedó. Y en algún rincón olvidado de la ciudad, un almacén vacío sigue esperando a que alguien lo abra de nuevo. Y así, todo terminó. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.